Aliaga, municipio de la provincia de Teruel, destaca tanto por la belleza natural en su paisaje como por su belleza arquitectónica. El nombre de este lugar proviene del árabe alulga, valle torcido, muy descriptivo del enclave donde se sitúa. La villa está muy vinculada a la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén, desde su conquista por Alfonso II y su donación del término a la orden militar. De los caballeros sanjuanistas quedó el legado de su gran templo parroquial dedicado a San Juan Bautista, y el castillo ocupado ya por los musulmanes y remodelado por los carlistas en el siglo XIX. Todavía se pueden reconocer 3 recintos de muralla escalonados en la ladera del monte por su parte occidental. Pero también hemos dicho al principio que en Aliaga resalta su belleza natural. Y no solo eso, también es interesante su paisaje para la ciencia, ya que se pueden observar distintas formaciones geológicas de hasta 200 millones de años. Por eso se ha creado en Aliaga el primer parque geológico de España. El Centro Audiovisual de la Minería, inaugurado el 4 de diciembre de 1999, es consecuencia de la iniciativa de la Asociación Cultural y Recreativa Santa Bárbara. El objetivo del centro es el de proporcionar una visión del pasado minero de Aliaga, especialmente en su relación con la central térmica, así como el efecto sobre la zona y la construcción de los poblados mineros. Gea, la diosa tierra,
se abrió en canal mostrando impúdicas sus entrañas. De sus pliegues brotó sangre y carbón. El hombre bebió su sangre, sembró y vio crecer en ella el alimento, y con el carbón ardiente movió formidables ingenios de metal. Un día, cuando el hombre la creía ya muerta y desangrada, brotó de Gea un espíritu oculto que descubría los más ancestrales enigmas. Los estratos pétreos y opacos se hacían transparentes y dejaban ver y oír el mar a su través. El hombre alcanzaba así una nueva sabiduría, la que permite transgredir los límites del espacio y del tiempo. Alulga, donde el valle se retuerce, es la encrucijada en que se posan como ánades leyendas que vienen de todos y de ningún sitio. Alulga, donde se retuerce la tierra, es el momento único en que el telón de la eternidad se levanta. Oye, Uli, ¿tú sabes qué quiere decir Alulga? Es el nombre antiguo de Aliaga. Quiere decir valle retorcido. Pues sí que está torcido, sí. Y lo está. Sobre todo porque las montañas que lo rodean siguen pliegues del terreno que son verdaderamente retorcidos. Los geólogos los llaman pliegues serpenteantes. ¿Como serpientes? Exacto. ¿Y qué hacen los geólogos, además de comparar las montañas con las serpientes? Dejemos que lo cuenten ellos. Los geólogos analizamos las capas del terreno, buscando en ellas fósiles y pistas que permiten reconstruir la historia de nuestro planeta. Somos como detectives. ¿Y encuentran siempre a los criminales? A veces sí, a veces no. No es fácil leer una historia cuando está escrita en hojas sucias, rotas, desordenadas. Pero la tarea de leer y desentrañar ese libro roto y desordenado debe de ser emocionante. Lo es seguro. Fíjate que nosotras ocupamos uno de sus capítulos. Hubo una vez, en lo que ahora es Aliaga, un mar apacible y cálido, el mar de Tetis, en el que vivía una gran variedad de corales, moluscos y erizos de mar. Entre ellos estaba nuestra familia, la de los moluscos rudistas, y dentro de los rudistas, nosotras, las teucásias. Mientras tanto, los grandes dinosaurios dominaban la tierra firme. Nuestros antepasados colonizaron estas aguas procedentes de mares lejanos. Nos dejaron como legado una montaña de conchas, a la que seguíamos aportando las nuestras generación tras generación. Viviendo allí, felices, no sospechábamos los cambios que se avecinaban. Por alguna razón extraña, nuestro querido mar había empezado a retirarse. Y las teucásias nos encontrábamos ya en una poza cada vez más sucia, y tuvimos que emigrar, mientras un lodo espeso que las aguas arrastraban desde tierra cubría y enterraba los restos de nuestros antepasados. ¡Ostras! ¡Qué historia! Y hay mucha más historia, antes y después. El mar de Tetis había existido durante muchos millones de años. En el período Jurásico estaba poblado por amonites de todas las formas y tamaños. En el siguiente período, el Cretácico, vivisteis vosotras. Durante él, el mar entró y se retiró 2 veces. Tras retirarse el mar, hace 100 millones de años, la región quedó convertida en un humedal boscoso. Muchos árboles, al morir, quedaban enterrados en el fango sin pudrirse. La madera se deshidrataba, se enriquecía en carbono y acababa fosilizada, pero fosilizada en forma de carbón. Por eso hay tanto carbón en las cuencas de Teruel. ¿Y cuándo se retiró el mar definitivamente?
Fue en el paso del Cretácico a la era terciaria. Fue también la época en que los dinosaurios desaparecieron de la Tierra, hace 65 millones de años. ¿Por qué se extinguieron? Muchos científicos creemos que se debió al impacto de un gran meteorito. Pero el principal cambio que ocurrió en Aliaga y en toda la península ibérica al comienzo de la era terciaria fue el inicio del plegamiento y levantamiento de las cordilleras. La causa fue un cambio en el movimiento de los continentes. Tanto Europa como África estaban ya separándose de América, pero en aquella época, África comenzó además a acercarse a Europa. Esto produjo un gran empuje sobre los estratos acumulados durante toda la era secundaria en el mar de Tetis, que se extendía entre ambos. La zona de Aliaga sufrió empujes desde varias direcciones, y eso produjo dos conjuntos de pliegues distintos. Los más grandes son de dirección norte-sur. Uno de ellos se extiende a lo largo de 20 kilómetros, desde Campos hasta Villarroya de los Pinares. Otros se alinean de este a oeste, replegando a los anteriores y adoptando formas serpenteantes. Todo ello, mientras las montañas se erosionaban, nuevos ríos aparecían y desaparecían, y grandes masas de gravas, arenas y limos se acumulaban en conos de deyección sobre las áreas hundidas. Y las riadas bajaban hacia Covatillas. Pero ahora el río de la Val circula al revés. Yo ya me estoy mareando. Toda esta larga y apasionante historia ha dejado como resultado las formaciones y estructuras geológicas que hay en Aliaga. Pero ninguna de ellas podría ser hoy observada y admirada si los ríos no hubiesen excavado profundos valles, diseccionando y haciendo aflorar las entrañas de nuestro subsuelo. Y de paso, haciéndonos revivir a las Toncasias y al resto de la cuadrilla. La erosión avanza más en las capas blandas de arcilla o arena que en las duras calizas. De esta forma, se ha esculpido un relieve pintoresco, espectacular, un paisaje que es pura geología. El ser humano ha vivido siempre apegado a la tierra y dependiendo estrechamente de los recursos que ésta le proporciona. Ha utilizado su capa más externa, la tierra de cultivo, y ha escarbado también en lo más profundo para extraer el carbón y los metales. Aliaga ha vivido ambas experiencias, aunque de tradición agrícola y ganadera. A mediados del siglo XX fue también explotado el carbón de su subsuelo. Con él se abasteció la central térmica construida a orillas del río Guadalope, que fue, en su momento, la más grande y moderna de España. Tras su cierre, Aliaga sufrió un declive económico y demográfico muy acusado. Unas décadas después, nuestra sociedad ha desarrollado una sensibilidad distinta hacia el medio natural. Y es ahora cuando el Parque Geológico de Aliaga se convierte en un observatorio desde el que podemos proyectar sobre la Tierra una mirada nueva. No se trata de explotar sus recursos tangibles, sino de ver en ella un nuevo recurso cultural, de buscar su espíritu oculto, escrutar sus detalles, descubrir sus secretos que son también los nuestros. Los humanos no somos más que una especie animal más entre los millones que pueblan y han poblado el planeta. En realidad, solo somos unos recién llegados, tras miles de millones de años de evolución. Nos diferencia, eso sí, nuestra capacidad de reflexionar y hacernos preguntas. La Tierra es una vieja savia que guarda celosamente algunas de las respuestas.
Desde este lugar se puede contemplar lo más esencial del paisaje físico y geológico de Aliaga, con sus crestas retorcidas, resultado de los procesos de sedimentación, plegamiento y erosión ocurridos durante 200 millones de años. La porra es un espectacular monolito esculpido por la propia naturaleza. En el interior de esta roca caliza quedan muchos restos de fósiles de moluscos, erizos de mar y corales, lo que indica que se trata de una formación de origen marino. Posteriormente, el estrato fue levantado por el plegamiento de la orogenia alpina, hasta colocarse en su posición actual y muy lentamente erosionado por la lluvia y la escorrentía. Con este nombre se conoce la cresta de roca caliza recortada contra el cielo y doblada sobre sí misma en un espectacular pliegue. Su silueta da forma al logo del parque geológico. Esta estructura de capas de caliza es producto de un doble plegamiento, producido por el empuje del continente africano sobre el europeo. Su expresión en el relieve es consecuencia de la erosión posterior, más intensa en unas capas que en otras. Desde Aliaga, en dirección al Aldehuela, nos encontramos una zona de areniscas y vetas de carbón. Las capas de carbón son de color negro y fueron objeto de explotación minera entre 1940 y 1964. Podremos ver en ellas restos de vegetales carbonizados que se formaron por la acumulación de materia vegetal en un periodo en el que el mar se había retirado y la zona donde está ahora Aliaga había pasado a ser continente. En este lugar encontramos arenas y algunos estratos formados por conchas de ostras. Del otro lado del río, pliegues como la Peña del Barbo, donde se puede reconocer la silueta de una cabeza y un vientre de pez.
continuamos río abajo hasta el embalse y la central térmica. Sobre el embalse vemos algunas de las torres del antiguo tendido de cables para el transporte del carbón. Desde la boca oeste del túnel que habremos atravesado se contempla una vista general de Olla Marina, antigua mina de carbón cerrada en 1964. El topónimo está en relación con los abundantes fósiles marinos en las calizas de la derecha. Pasando por delante de la mina, llegaremos a Cueva Canaleta, una amplia cavidad excavada en conglomerados y sacada a la luz por la erosión del río de Laval en una época pasada. En el fondo de la cueva se encuentran conductos subterráneos y un manantial permanente de agua. Cerca del valle del río vemos una pared rocosa de forma cóncava. Es el rollo, gruesos estratos de conglomerados y limos modelados por un meandro del río de Laval. Los conglomerados fueron depositados por antiguas corrientes fluviales que discurrían en dirección opuesta al río actual. Saliendo de Covatillas en dirección a Hinojosa de Jarque, avistaremos Peña Blanca, que destaca por su color blanco rosáceo. Esta caliza se formó en el fondo de un pequeño lago, a partir del carbonato cálcico disuelto en sus aguas. El nombre de las algeceras alude a la existencia de antiguas explotaciones de yeso. Algez es una palabra de origen mozárabe que designa a este mineral que fue extraído hasta los años 50 en pequeñas canteras. El mineral era cocido en hornales y posteriormente molido mediante una muela de piedra arrastrada por caballerías.
Luego de ver estas hermosas imágenes, el espectador habrá podido apreciar la importancia y belleza de este conjunto natural que abarca el Parque Geológico de Aliaga. Y por eso nosotros desde aquí les invitamos a todos ustedes a visitarlo.